Entonces nos quedamos en el punto número 4, que dice memorizar. Y el Salmo 119:72, si me puede ayudar, pues cualquiera de las dos, quien guste, a leerlo, por favor. Bueno, Salmo 119:72. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Así es. Entonces vemos, ¿no?, cómo menciona dos palabras, digamos, importantes, ¿no? Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata, ¿no? Entonces vemos como aquí algo que es muy preciado, ¿no?, que es el dinero. Si lo vemos así en cosas materiales, no hay punto de comparación que su enseñanza, ¿no? Entonces no hay más cosa más invaluable. O sea, el dinero es medible, ¿no? Ahora sí que el oro hay de quilates, la plata también, y, o sea, el dinero vale ahorita algo, ¿no? Pero las enseñanzas, o sea, la palabra de Dios es algo tan invaluable que no podemos pagar por aprenderlo, ¿no? Y esa es la manera, ¿no?, en la que le debemos de dar ese valor cuando nosotros estamos memorizando y recordando, ¿no?, que va a ser un poquito del producto de lo que es estar, pues, estudiando la palabra, ¿no? Y aquí, que ya es el cuarto dedo, creo que el tercero me lo brinqué, pero el cuarto dedo, que ya es el índice, ¿no?, que ya también es, ya acercándose más al gordito, pues ya vemos cómo se empieza a fortalecer más, ¿no? Y cómo memorizando es donde traemos, pues ya esa parte que ya está más plantada, ¿no?, en nuestro espíritu, ¿no?, el recordar, y va siendo vuelvo a lo mismo, ¿no?, de una manera tan natural en la que no hay que estar tan preocupados de que, ay, tengo que aprenderlo, ¿no?, tengo que estar esto, o sea, no nos estamos comiendo las uñas por estar preocupados de si me lo aprendí de esta manera, porque todavía nos complicamos más, porque no es que la versión Reina Valera, no que la nueva versión internacional, no que la traducción viviente, no que la de las Américas, no que la del lenguaje actual, no que la de las Américas, ¿no? Entonces, así que no importa, sino es el hecho de cómo lo recordamos de una manera en la que hemos aplicado a nuestra vida, ¿no? Entonces, dice, memorizamos lo que es importante para nosotros, ¿no?, que es, a fin de cuentas, como Dios nos ha hablado a través de ese versículo, ¿no? Y pues de ahí es como, pues va pasando a ser testimonio, ¿no?, de lo que, o sea, cuando algo ya quedó aplicado a nuestra vida, o sea, es algo que es difícil olvidar, ¿no?, es algo que, o sea, te transformó, ¿no? Y lo que te transformó es algo que no lo olvidas, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible, no?, de que yo iba caminando hacia este lugar y por medio de Jesucristo, o sea, mi vida ha sido cambiada de una manera y transformada en la que, de estar allá, o sea, pudiendo yo ahorita estar en otro lugar, quiero estar aquí, deseo estar aquí, ¿no? O sea, preparo este tiempo, ¿no?, para orar, para los que lleguen, no importa si es uno, si son dos, tres, o sea, realmente no es la cantidad, ¿no?, sino la calidad del por qué hago las cosas, ¿no? Y eso es lo más especial que yo puedo ver en eso, ¿no? O sea, que Dios, pues, pone en nosotros el creer como el hacer, y es lo que vemos como transformación, ¿no? De decir, oye, yo pudiendo estar preocupado nada más por mis propias cosas, pues deseo estar aquí compartiendo, ¿no? Y que podamos nosotros entender, ¿no?, el por qué es necesario que debemos de madurar espiritualmente, ¿no? Y pues el punto número 5, que sería ya el dedo gordo, que sería el más fuerte, es meditarlo, ¿no? Dice, Salmo 1, del 1 al 3, dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche, como lo veíamos en Josué, ¿no? Medita en la palabra de día y de noche para que todo te salga bien, ¿no?
Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, cómo sin duda el estar meditando en la palabra y en estarlo... Se le llama rumiar a las vacas, porque las vacas tienen dos estómagos. Entonces cuando una vaca rumea, come el alimento, lo traga, lo empieza a masticar y agarra el nutriente, y lo malo lo desecha y otra vez vuelve a comer. Entonces rumiar, esa es la palabra, ¿no? Se le llama que pues debemos nosotros de estar con la palabra, meditándola y viendo y ver cómo lo aplicamos a nuestra vida, cómo Dios nos está hablando. Entonces es ese intercambio diario, ¿no? de yo dispongo de mi tiempo, Señor, háblame tú, yo escucho, yo oro. O sea, es estar en esa relación, ¿no?, en ese vínculo que a final de cuentas va a generar que nosotros haya un crecimiento, ¿no? O como lo veíamos en el versículo pasado, ¿no?, que haya bendición en nuestra vida, ¿no? Y el sexto punto, que pues bueno, se nos acabaron los dedos, ¿no? Entonces el sexto punto ya sería la mano cerrada, ¿no? Y con una mano cerrada pues deshacemos cosas, ¿no? Y si lo vemos ya en nuestra vida sería aplicándolo, ¿no? Que ya es como lo hemos visto un poquito antes. Y dice en Santiago 1:22, no solo escuchen la palabra de Dios, ¿no? O sea, que no solo te quedas con el punto número 1, ¿no? Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, ¿no? Porque a veces podemos ser tan espirituales, ¿no?, tan llenos de conocimiento, que somos unos gorditos espirituales, ¿no? O sea, estamos tan inflados de la palabra que pues, ¿de qué nos sirve tanto conocimiento, ¿no? Y hay muchas personas que son muy buenas, ¿no?, para recordar, para memorizar, para compartir, para hacerlo, esto y aquello. Pero cuando realmente lo puedes ver en el reflejo de sus vidas, dices, oye, pues yo creo que sería muy bueno que de todo lo que nos dices, de todo lo que me compartes, pues que también tú lo aplicaras a tu vida, ¿no? Porque pues no es congruente que tú me hables una cosa y que en tu vida esté viendo otra, ¿no? Entonces sí, ahí es como que dices, ching. Y ahí pues no nada más quedamos en mal uno, ¿no?, sino dejamos en mal a Dios, el nombre de Dios, ¿no? Y es lo que desafortunadamente ahorita la iglesia cristiana pues también está pasando somos como charlatanes, ¿no? Porque nos hacemos llamar cristianos, hacemos el nombre de Dios y mencionamos, pero allá afuera nos ve alguien y dice, oye, nada que ver con lo que tú dices que eres, nada, ¿no? Entonces, por eso es que yo lo veo como una manera tan natural como la debemos de estar viviendo y haciendo, para que aquí, afuera, en otra ciudad, en cualquier lado, siga siendo esa misma persona, ¿no?, ese mismo creyente que pelea por sus batallas, que la riega con sus defectos, que tenemos un chorro de detalles, pero que no quitamos el dedo del renglón en estar buscando al Padre, ¿no? Y eso es lo que pues va a traer como consecuencia que nuestra vida siga siendo transformada, ¿no?, hasta que venga o hasta que nos lleve, ¿no? Entonces, y pues bueno, sí, adelante. Pues ahí sí me pasa un poquito de trabajo, cómo podría yo, como dices, no engañarme a mí mismo, porque donde yo vivo en la acera, sí, se duerme una señora, ya mayor, o sea, de las jóvenes, ¿cómo le llaman? Sí. Y yo paso y la veo ahí, o sea, con el frío, y la veo acostada y tapada pues con poquitas cobijas, pero ahí sí me quedo pensando qué tengo que hacer en ese caso, porque sé que ignorarlo está mal, pero así es como, y eso pues se me da 2 o 3 veces por semana que veo a esta persona. Sí, sin duda, a veces sí es complicado, ¿no?, el hecho de ser ese buen samaritano real, ¿no?, de decir, ¿sabes?, llévatelo a tu casa, ¿no? O sea, ya son como que palabras mayores para uno, ¿no?, porque tal vez no tienes la capacidad, ¿no?, para recibirlo, ¿no?
Y pues bueno, ahí una de las maneras es orar siempre por la gente, ¿no? O sea, de entrada, orar por la gente, y debemos de ser dadores, ¿no? Y no nada más es dinero, sino tal vez si es una persona que ya seguido está ahí, comida. O sea, comida, tal vez si ya hay un interés de decir una carga que ya está poniendo Dios, no sé, tal vez llevarle alguna ropa o tratar de buscarle algo que necesite así a primera instancia. La verdad, nosotros no estamos para solucionar, tal vez no tenemos la capacidad para solucionar todos los problemas, pero pues cuando Jesús se le acercó, ¿no? Y le dijo, yo te voy a enseñar a ser pescador de hombres, ¿no? Entonces, lo que debemos de nosotros enseñar primeramente es la palabra, ¿no? O sea, cómo es, no te voy a solucionar tus problemas, pero sí te voy tal vez a enseñar cómo tú puedas empezar a tener un panorama nuevo, ¿no? Que empieces a conocer el amor de Dios, que tal vez empieces a dejar las calles, digo, tal vez ya viene, hay que ir intimando, ¿no? Porque incluso hasta para dar un consejo uno tiene que ganárselo, ¿no? Sí. A veces queremos llegar a opinar porque creemos que sabemos la palabra. Y yo llego, tú dices, pero es así como que, oye, ¿quién te pidió a ti consejo, no? O sea, tú crees que porque conoces un poquito de Dios ya puedes llegar y me puedes decir, pero tú a mí no me conoces, ¿no? Incluso es algo que yo he podido ver acá en Estados Unidos, donde pues la gente es un poquito más fría, ¿no? Más distante, ¿no? Y no es que sea malo, no es la misma cultura, ¿no? Porque incluso, digo, y no es por comparar, pero sí hay una diferencia de culturas, porque pues uno llega a Tijuana o algo y como si fuéramos amigos hace años, ¿no? Porque sí es el mexicano, no es más encimoso, es más de que no te conoce y ahí te echa toda la carne al asador, ¿no? Incluso hasta con el mismo grupo de jóvenes que tenemos aquí en la iglesia, pues sí me costó un poquito de trabajo poder pues llevar un poquito más de comunicación íntima, ¿no? En un principio sí, pues vine a la clase y bye, ¿no? Y así me costó unos meses, ¿no? Pero fui entendiendo, ¿no? De que pues la gente aquí es más diferente, aquí tienes que pasar tiempo con las personas para que realmente puedan abrirse, para que puedan entenderte, para que puedan realmente conocerte. Y es eso, ¿no? Entonces, a veces queremos llegar con la gente y salvarlas, ¿no? O sea, presentarles no es que se aceptes a Jesucristo como tu Señor, así como que cálmate, o sea, ni siquiera saben qué es Jesucristo, ni siquiera a veces saben qué es el Evangelio, o sea, a veces tienen un panorama tan ajeno al que nosotros hemos estado viviendo, que es por amor a la gente, o sea, tienes que vivir con la gente. Incluso Jesucristo con sus discípulos vivía. O sea, vivía con la gente. Y me refiero a eso porque, o sea, eso te genera que tú le puedas dar confianza, que tú puedas darle palabras, o sea, eso te genera hasta cierto punto un poco de derecho para que tú puedas opinar, para que tú puedas dar consejo. Entonces sí, a veces hay mucha gente que ni siquiera está pidiendo consejo o ayuda, y pues ahí anda uno, ¿no? Porque creemos que pues, sí, sabemos que la palabra nunca viene vacía y que también la gran comisión es ir y hacer discípulos, ¿no? Pero para eso también tenemos que buscar el medio, o sea, tenemos que saber cómo, o sea, no nada más es llegar y es como a veces llega la gente a la iglesia, ¿no? Llega la gente a la iglesia y allí le zampan a Dios, así se lo atarragan, o sea, ya un punto en el que, o sea, así como que, espérame tantito, ¿no? O sea, explícame, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque no es el hecho de, órale, ahí está, el que sigue, sino es vivir con la gente, es conocer a la gente, es intimar con la gente, es vincularte con la gente. Y eso es lo que te va a dar el derecho de decir, vente, vamos a estudiarla, vente, te voy a decir qué es lo que Dios quiere para tu vida, te voy a decir cómo Dios me ha transformado. Pero para eso tiene que haber ya tienes que haber trabajado la tierra. Tal vez pues para el homeless, pues sí puede llegar con toda la intención, ¿no? Con todo el amor, ¿no? Decir, oye, pues mira, Dios te ama, esto, deja las drogas, o no sé, regresate a tu casa, lo que sea, pero pues hay todavía un velo, ¿no?
Entonces tal vez primeramente es ganar terreno. Oye, si es alguien que está seguido ahí, pues empezar a hacer plática, tal vez ahí te va una fruta, tal vez comida, una chamarra, una franela, algo, ¿no? Y eso es lo que va haciendo también que la gente diga, ¿por qué lo haces? Porque si llega nada más uno, no, es que Dios, o sea, es nada más, gracias, y se van. Es eso, es como a veces el ir y evangelizar. O sea, evangelizar realmente es ir y quedarte. A veces muchos de los que van a lugares sumamente lejanos llegan con toda una experiencia, no, es que hicimos esto, bla, 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 le llegan con el ego hasta arriba, de que dieron, hicieron. Pero realmente, si tú vas y preguntas al que se quedó, llega un punto en el que dicen, quedaron en regresar, pasaron 10 años y nunca regresaron. O vinieron y pues sí, nos hablaron de Dios, pero pues nadie entendimos. Estuvieron 2 días, 3 días, y eso, si ya lo ves más críticamente, es un gasto para la gente, nada más. Nada más el hecho de mandar ciertos recursos que les dimos de comer una semana. Y luego, ¿qué pasó? En Tijuana hay un grupo que se llama Nuevas Tribus, y llega un punto en el que si realmente quieres ser misionero, tienes que aprender la cultura del lugar donde vas a ir, tienes que aprender el idioma, si hay Biblia traducida, si hay eso, o sea, es todo realmente es toda una profundidad. Nada más es llegué, jiji, jajaja, te compartí, ahí te dejo una Biblia y vámonos. Ahí nos vemos luego. Lo importante es ver con esa gente qué más necesitan, ¿no? Es un ejemplo que da Joel, creo que en la otra clase, ¿no? De que llegan a no sé qué país y llegan a darle zapatos a todo el mundo, ¿no? Pues la zapatería se queda sin chamba porque pues ya no tuvo más que vender. Entonces, sí me explico, ¿no? Y pues bueno, parte de la aplicación la podemos ver, ¿no? Y podemos hacernos estos ejemplos de preguntas, ¿no? Dice, ¿qué significó el texto para los lectores originales, ¿no? O sea, es ver, ¿no? ¿Cuál es todo el contexto, ¿no? O sea, ¿qué estaba pasando en ese versículo, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza externa en el texto, ¿no? O sea, ¿qué me habla a mí, ¿no? ¿Qué me está diciendo, ¿no? Y el último dice, ¿cómo me aplica esta enseñanza en el presente, ¿no? Tal vez, hay veces en que aplica directamente, ¿no? Tal vez a veces nos enseña en cómo podemos evitar ciertas cosas, ¿no? Pero ya no nos queda ahí ese antecedente de que, ok, no sé, un ejemplo pudiera ser cuando, no sé, tal vez no estás pasando ahorita por adulterio o cosas de ese tipo, ¿no? Pero ya sabes, ¿no? Ya te quedó ahí el antecedente de lo que puede pasar, ¿no? Entonces, ok, ya tengo esa idea, ¿no? Entonces, pues la Biblia habla de muchas circunstancias, ¿no? Muchas situaciones, ¿no? De muchos problemas, ¿no? Y de muchas cosas que tal vez no aplican ahorita directamente a nuestra vida, pero sí de una u otra manera dice, hey, esto no es correcto, hey, te conviene hacerlo así, hey, con tal historia ejemplifiqué esto para que tú puedas aprender, ¿no? Entonces, de ahí vamos a, bueno, hasta ahorita alguien tiene alguna duda de todo lo que es la parte 1. Bueno, nos quedan 3 más, así que tenemos que ponernos truchos porque ahí viene la parte número 2, que dice un tiempo diario hablando con Dios, ¿no? Y pues bueno, creo que muchos hemos aprendido, ¿no? O se nos enseñó o inculcó pues el Padre Nuestro de una manera, ¿no? De una manera pues en repetición, pues
tal vez es como hablar con Dios, ¿no? Pero ahorita, conforme a ese modelo que está en la Biblia, vamos viendo cuál es la finalidad también, ¿no? Que incluye adorar, alabarle e incluso pedir, ¿no? Que nosotros seamos perdonados y que también nosotros podamos perdonar, ¿no? ¿Cómo implica ese modelo de cómo orar, ¿no? Entonces, en sus manuales viene el punto número 1 que dice un tiempo diario hablando con Dios, o sea, orar, ¿no? Y en el inciso A dice usando el modelo que Jesús nos dejó. Y ustedes ahí tienen Mateo 6 de 9 al 13, pero yo les quiero compartir un poquito antes de ahí mismo en Mateo, pero les quiero compartir del versículo 5 al 8, o sea, como complemento, pero antes, ¿no? Y ahorita les voy a explicar por qué. Y dice, Mateo 6, del 5 al 8, dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan, ¿no? Entonces, hago un poquito mención de esto porque de repente tendemos a compararnos, ¿no? En cuestión de que, no, es que oró como un ángel, ¿no? O a veces vemos, ¿no? Como mucha gente evalúa tal vez el orar como algo que, no, es que está más conectado con Dios. O, es que, no sé, a veces damos por hecho muchas cosas cuando en realidad tal vez yo puedo hablar muy bien. Tal vez puedo desarrollar una muy buena congruencia en mis palabras, ¿no? Pero eso no significa que tenga una mejor relación con Dios. Tal vez se me da el hablar, pero tal vez mi relación íntima con Dios está muy lejana, ¿no? Tal vez soy bueno memorizando y tal vez hago muy buena congruencia y hablo bonito, se escucha bien, ¿no? Pero eso no es lo importante, ¿no? Sino saber realmente el por qué, ¿no? O sea, la profundidad incluso hasta de lo que pedimos, ¿no? El por qué pedimos, el cómo es también rendir cuentas con Dios, hasta la manera en cómo le estamos pidiendo, ¿no? A veces creemos, ¿no? Que Dios nos tiene que complacer lo que estamos necesitando porque yo lo necesito, porque estoy pasando por esto, o sea, con ustedes vámonos entendiendo, ¿no? Y incluso como tal vez mucha gente orando pues también puede manipular, ¿no? Incluso hasta para los diezmos y las ofrendas, ¿no? O sea, como pues necesito que la gente se reporte, pues le voy a meter un poquito más de sentimiento, ¿no? Entonces, eso no es realmente, ese no es el modelo original, ¿no? Por eso dicen, no sean como los hipócritas, ¿no? O sea, como los fariseos, como los religiosos, ¿no? Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, o sea, que les encantaba ser vistos. A los fariseos, a los religiosos, ¿no? No, es que yo oro, o sea, a veces incluso criticamos una oración corta con una oración larga, y eso no tiene nada que ver. Entonces puede ser una oración muy larga, sin ninguna profundidad o sin ninguna buena intención, a una oración súper corta, decir, Señor, gracias, ¿no? Desde lo más profundo de mi corazón, ¿no? Entonces, no es el hecho de la cantidad, ¿no? Sino de la calidad con lo que tú estás y con la manera en cómo lo estás tú haciendo, ¿no? Entonces dice, no seas como los hipócritas porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas
y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea, ¿no? Y dice, les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. O sea, nada, ¿no? Dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto. Cierra la puerta y ora a tu Padre, ¿no?, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve en lo secreto o en lo más íntimo, te recompensará, ¿no? Entonces, esto lo vemos como una manera en la que cuando pasa, tal vez cuando pasa alguna situación en nuestras vidas que tenemos un problema, ¿qué hacemos? Recurrimos a casa y de ahí, ok, de aquí vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y tenemos pues todo lo necesario, tenemos papeles, tenemos, pues nuestra seguridad pues está siempre en nuestro hogar, ¿no? Es lo más íntimo, ¿no? Entonces así es como debemos nosotros de recurrir a Dios. Tal vez lo primero en lo que recurrimos pues es en llamarle al esposo, a la hija, incluso hasta la cuenta de banco, ¿no?, cuando está pasando algo. O le hablamos al pastor, el pastor ore por mí, ¿no? No sé, cosas. Pero esto lo podemos ver de una manera íntima en la que, hey, antes de que te vayas a cualquier lugar, ora a tu Padre. O sea, desde lo más íntimo, ¿no? Tal vez, pues sí, hay personas que tienen, tal vez su recámara, ¿no?, puede ser ese lugar íntimo, ese lugar tan especial. Pero si no, o sea, cuando se refiere a intimidad de que, o sea, tú y yo, en donde estés, ¿no? Dice, y cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, ¿no?, que está en lo secreto. Entonces, y también, ¿no?, vemos, ¿no?, que cuando tú llevas una vida pues íntima con Dios, llega un punto en el que, o sea, lo que eres afuera pues es el reflejo, ¿no?, de lo que realmente has estado haciendo, ¿no? Así tú puedes, lo que en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por muchas palabras, ¿no? Entonces, ora con una finalidad, ¿no? Ora con un entendimiento, ¿no? Como cuando llega un padre y está llorando un niño y dice, ay, es que me pegó, y claramente, o sea, no entiendes, ¿no? O sea, ¿qué quieres, no? O sea, ¿qué te pasa? O que está enfermo o algo y que realmente no se da a entender. Es difícil saber qué está pasando, ¿no? Aunque aún así Dios ya sabe, desde mucho antes que pidamos, Él ya sabe qué es lo que necesitamos, pero es parte de esa madurez que nosotros tenemos que ir entendiendo, de, Señor, no tienen que ser las palabras más teológicas del mundo, más científicas o más, simplemente que tu corazón, dispuesto, en humildad, con sencillez, y no altivo, pidiendo como si fuera un genio o un mago. O sea, es, Señor, te estás viendo, estoy pasando por esa necesidad, en verdad, enséñame, dame sabiduría. Y tal vez muchos piden conforme a la palabra de Dios, ¿no?, que se acuerdan en ese momento, no es que tu palabra dice esto y esto, o simplemente una oración de corazón. Y a veces eso es lo que también nos frena a nosotros para poder entender o para poder orar, ¿no? Decir, no, pues es que yo nada más con 5 minutos. Pues sí, pero si ni esos 5 minutos los quieres hacer porque quieres más, pues entonces te estás frenando, ¿no? Entonces, mientras tú sepas la condición en la que lo estás haciendo, tómate 2, 1, el que sea, pero hazlo de una manera sincera, ¿no? De una manera como ahorita vamos a ir viendo, ¿no? O sea, incluso dice más adelante, ¿no?, que hay que saber cómo pedirlo. Pero bueno, eso fue así como que un poquito de antecedente para poder ahora sí ver el modelo, ¿no? Y dice, ahora sí, en sus manuales, dice Mateo 6, 9, 13, ¿no? Dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios, ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy, perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Se escucha un poquito diferente a lo que siempre hemos escuchado, porque esto es la traducción al lenguaje actual, ¿no? Yo siempre estoy más conforme a la Reina Valera,
Y es bueno también que cuando no, tal vez hay ciertas palabras que en Reina Valera pues sí tienes que buscarlas, ¿no? Tienes que ver un poquito cuál es la definición, y es bueno también que estemos jugando con las diferentes versiones, ¿no? Y bueno, entonces parte del modelo dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Y si se van al pequeño rombo que está allá abajito, dice adoración. Entonces nosotros tenemos que empezar adorándole a través de esto, ¿no? Y adorar simplemente es darle la alabanza, es enaltecerlo, ¿no? Por eso muchas veces en la alabanza, cuando está pues cantando el grupo, dice: hay que darle toda la adoración, toda la honra. O sea, es el único, solamente hay un Dios, ¿no? Que esconde, que incluso lo vemos en la Biblia, ¿no? O sea, solamente hay un Dios, y ese Dios está con D mayúscula, ¿no? Porque así como hay un Dios, nosotros mismos tenemos muchos dioses chiquitos, que se escribe con D minúscula. Y esos dioses pues pueden ser desde el trabajo, la familia, o sea, hay muchas cosas que le quieren quitar el lugar a Dios, ¿no? Entonces por eso es así Dios, ¿no? O sea, que estás en los cielos, o sea, tú eres mi único Dios, ¿no? Entonces es darle toda la adoración, toda la honra, toda la alabanza, o sea, es enaltecerlo, ¿no? Y en Mateo 6:9 vemos, ¿no?, que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios, ¿no? Entonces está muy sencillo. Y cuando yo tomé esta clase dije, pues eso es lo que yo he escuchado bastantes veces, ¿no? Pero dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Pues el único que conozco que está en el cielo pues es Dios, ¿no? Y fue algo tan sencillo, pero que me hizo así como un clic, que dije: ¿quién más está en el cielo? O sea, Dios, ¿no? Entonces, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios, ¿no? Y adoración es reconocer a Dios por quién es Él, ¿no? Y pues bueno, una de las maneras por las que yo reconozco quién es Dios es porque Él me amó y porque Él pagó por mí, ¿no? O sea, yo ya estoy en deuda, ¿no? O sea, ya estoy en deuda, ¿no? O sea, y alabanza, que es reconocer a Dios por lo que ha hecho, ¿no? O sea, todavía no para rematar o para reafirmar, ¿no? O sea, de saber que yo iba hacia el infierno y que Él me rescató, creo que es lo menos, ¿no?, que yo pudiera hacer, ¿no? Darle adoración, darle alabanza y exaltarlo a Él. O sea, no hay nada que yo pudiera pagar, no hay nada con lo que yo pueda pagar, ni con obras, ni con nada. Sabemos que con nada, pero sí una de las maneras en la que le agrada a Él es adorarlo, ¿no?, y exaltarlo. Y creo que no es nada complicado. O sea, no es nada que no podamos hacer, ¿no? Y vemos como también, ¿no?, sometimiento, ¿no? Y vemos en Mateo 6:10 dice: ven y sé nuestro único rey, ¿no? O sea, yo me someto, yo como siervo tuyo, pues aquí estoy, ¿no? Ven y sé nuestro único rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo, ¿no? Entonces, igual es sumamente sencillo, no es nada del otro mundo, no es nada que no podamos hacer, no dejó cosas inalcanzables, ¿no? Y a veces tenemos que saber un poquito cuál es la raíz para decir: entonces ya entendí, cierto, porque a veces entendemos muchas cosas a voces, ¿no?, más no de la misma palabra, ¿no? Y aquí simplemente es la misma palabra, pero cómo la estamos desmenuzando, ¿no? Dice: voluntariamente decide el rendir tu voluntad a la de Dios, ¿no? Por eso en muchas de las cartas que escribe Pablo, Corintios, a Filipenses, a Tito, a etc., a Colosenses, Efesios, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, o Pablo y no sé quién, siervos de Jesucristo. Y, o sea, ya desde que nosotros aceptamos a Jesucristo y somos seguidores, somos sus discípulos, es porque lo estamos decidiendo voluntariamente. Entonces, como consecuencia, pues tenemos que adorarle, ¿no? O sea, ya es algo que es decisión, ¿no?, propia, ¿no? Entonces, voluntariamente decide el rendir tu voluntad a la de Dios, ¿no?
Y esa parte está muy interesante porque a veces es la pelea que tenemos con la carne, de que no cedemos nuestros derechos. Y nuestros derechos, que quiere decir que estamos tan peleados por lo nuestro, es que yo me merezco esto, es que yo necesito esto, es que, o sea, la carne siempre va a estar chillando. Y la función de la Biblia es estarnos haciendo así, paz, sangolotearnos, paz. Por eso a veces cuando empezamos a conocer de Dios, o incluso hasta en un servicio, es un pedradón, ¿no? Es porque la carne está chillando, y es porque la función de la palabra de Dios es así, acribillarnos, o sea, es estar muriendo a nosotros mismos y que Dios sea el que esté completamente dominándonos, ¿no? No de una manera dominada como sometimiento, ¿no? Sino somos de Él, ¿no? O sea, ya somos de Él, Él pagó por nosotros, ¿no? Entonces, a veces es algo que no entendemos decir, ¿por qué es la batalla que tenemos día a día? ¿Por qué? Porque a veces le damos más chance a la carne que a Dios, ¿no? Por eso dice, si somos obedientes, va a haber bendición y va a haber menos fricción. Pero bueno, ese es el proceso, ¿no? De estar viviendo las escrituras, ¿no? O sea, estar muriendo y muriendo cada día, muriendo y muriendo. Y esa es nuestra chamba, ¿eh? O sea, esa es nuestra gran chamba. Entonces, por eso, cuando nosotros morimos a nosotros mismos, hasta cierto punto es fácil aplicar los dos primeros mandamientos: amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y amar a tu prójimo. Por eso uno no está en medio, porque cuando uno ya tiene esto y el otro, por default ya no tienes bronca con lo tuyo, porque ya está suplido, ya está trabajado, ya Dios se está encargando de ti. Entonces ahí hay algo muy interesante, ¿no? Pero bueno, continuamos, porque si no, se nos va a acabar, nos queda 1 hora y media. Dice Mateo, provisión. Mateo 6:11. Danos la comida que necesitamos hoy, ¿no? Sin duda, como vemos, ¿no? Si necesitamos físicamente alimento, porque es algo que se necesita fisiológico, pues obviamente espiritualmente necesitamos ese alimento, ¿no? Y a veces cuántos días nos quedamos sin ese nutriente, ¿no? Que es la palabra. Y en Filipenses 4:10 dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos, ¿no? Entonces, prácticamente te dice, no te preocupes, pero simplemente ora por todo, ¿no? Entonces, y pues parte de ese nutriente, pues es el que va a venir, ¿no? En ese tiempo que estemos dedicándole, ¿no? Entonces, y eso también como consecuencia va a hacer que tu pensamiento sea menos y el pensamiento sea de Dios mayor. Entonces, cuando uno quiera empezar a preocuparse y eso, ya vas a tener ese alimento, ese nutriente para decir, ¡fum! ¡Quieto! O sea, Dios tiene el control de todo. Por eso no te preocupes por nada, ora por todo. O sea, punto, ¿no? Entonces, llega ahí esa tranquilidad o esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de que a pesar de que Pablo estaba preso, estaba viejo, estaba golpeado, estaba muriendo, él decía, Señor, para mí el vivir el Cristo, el morir es ganancia. Yo sigo aquí sirviéndote aún dentro. Entonces, cuando ya cambia ese pensamiento, dices, mano, o sea, no importa dónde tú estés, no importa, todo es de Dios, para Dios y por Él. Mateo 6:12 dice, perdona el mal que hacemos. Toma. Bueno, ya refiriéndose al perdón, ¿no? Dice, perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal, ¿no? Y ese también es un talón de Aquiles para todos, ¿no? Porque aquí ya viene el contraste, ¿no? No eres bueno para memorizar un versículo de la Biblia, pero sí eres muy bueno para no olvidar cuando alguien te faltó. Entonces,
vemos, ¿no? Como ahí es a veces a nuestra conveniencia, ¿no? Entonces, creo que la mayor muestra de perdón que vivimos día a día es Dios con nosotros. Ayer pecamos, hoy pecamos, siempre pecamos en algo. Tal vez ya no es algo tan con dolo, pero de una u otra manera en pensamientos, en situaciones, siempre hay algo en lo que pecamos, siempre. Entonces, y aún así Dios no nos está haciendo que yo vi que hoy en la mañana hiciste cosas, ¿no? O en la noche, o pensaste mal, o ya le gritaste, o ya tuviste esto, o sea, ¿sí me explico? O sea, Dios no está en ese plan. Entonces, si la finalidad de nosotros, conociendo la palabra, es parecernos a imagen y semejanza a Jesucristo, creo que es algo que debemos de empezar a practicar, ¿no? Y empezar a hacer porque nos conviene. Pero aún así el Espíritu Santo sí nos... Ah, claro, nos redarguye. Sí, ¿verdad? Por eso dice ahí en 2 Timoteo 3:16, porque la palabra es inspirada por Dios, que nos sirve para instruirnos, para corregirnos, para redarguir, para, no me acuerdo qué más, en amor. Y a veces cuando pues no cedemos primero nos ponemos nosotros, es que me hizo, es que aquello, y llega un punto tal vez en el que a veces la gente ni siquiera vaya a pedirnos perdón. Uno es el que tiene que, te perdono. Y mira, tú concluiste con ese punto, porque aún así Dios nos va a pedir cuentas de lo que ya sabemos. Tal vez muchas cosas ya las sabemos de las que hay aquí, bueno, en la Biblia, pero de las poquitas que tal vez podamos aprender hoy, de esas también ya nos va a pedir cuentas. Y esa sí es nuestra responsabilidad. Dios no nos pide cuentas de lo que no sepamos, sino de lo que ya sabemos, ¿no? Entonces ya es responsabilidad nuestra el decir, te perdono, pero con ese perdón con el que Dios nos perdona a nosotros cada día, ya no me acuerdo de eso. Y sí, tal vez dejó consecuencias, ¿no? Ha dejado consecuencias, ha dejado una herida muy grande, ¿no? Cuando alguien nos ha faltado. Pero de esa misma manera nosotros también hemos dejado heridas en gente, ¿no? Hemos dejado heridas en la familia, hemos hecho lo mismo, ¿no? Tal vez a diferentes escalas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué de diferencia tenemos nosotros al pecado de un asesino? ¿Qué diferencia tenemos nosotros al pecado de un asaltante? ¿Qué diferencia nosotros tenemos a cuando un niño está todo chiqueado? A fin de cuentas es pecado. Tal vez donde nos comparamos a veces, es que, o sea, yo que me voy a comparar con un violador, no, es que yo que me voy a comparar con un adúltero, no, es que yo que me voy a comparar con esa que chismorrea, o sea, es pecado. Y de una u otra manera nosotros también hemos hecho más que otros, ¿no? Entonces, sí es ahí donde dices, ching, pues, o sea, por donde yo quiera, no cumplo la ley, o sea, no la libro. Entonces nos conviene perdonar y que aceptemos el perdón. Entonces dice, 4 pasos para perdonar. Uno, pues es una decisión, o sea, es decidir, ok, si pasó esto, trajo consecuencias, etc, pero es una decisión, dejamos hasta aquí este punto y sigo mi camino. Como cuando la mujer adúltera, que nadie la apedree, nadie. Quien aviente la primera piedra es porque está libre de pecado. Pues nadie la avienta, ok. ¿Qué le dijo Jesús a la adúltera? Exactamente. Vete y no lo vuelvas a hacer. Otra versión, o no porque es más. Entonces, y ahí la enseñanza no nada más es eso, sino en la antigüedad cuando iban a apedrear a alguien, apedrear era dejarlo sepultado hasta la última piedra. O sea, era muerte. O sea, apedrear a alguien hasta que la piedra los sepultara, es porque imagínense que agarraran a rocas, si con una piedrita así
un vidrio se nos anda, del carro se nos anda, y de hecho el otro día pasó y yo iba entrando al freeway y no, hombre, sentí que me explotaba, porque ya me ha pasado y se siente horrible, ¿no? Entonces ahora imagínense, piedras que realmente mataban gente, o sea, ya la mujer adúltera ya estaba, o sea, ella ya se daba por muerta. O sea, ella ya se daba por muerta. Jesús les daba la vida. ¿Qué creen que era lo que menos podía hacer la mujer adúltera? Obedecer. Entonces, esa realmente es la enseñanza. Bueno, creo que podríamos abundar más en el tema, ¿no? Pero esa es la enseñanza que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Es, o sea, ya me perdonaron a mí todo. Que yo no pueda perdonar cosas, pues ya es, ahora sí es quién eres, o quién soy yo, para no aplicar la misma, ese amor, ¿no? Y verlo en amor, o sea, y no por nuestras fuerzas, sino por Dios. O sea, y nos conviene no estar cargando con. O sea, nos conviene. El perdón sí tiene que ser como forzosamente buscar a la persona para decirle. Depende. Y no nada más pensar como yo, por ejemplo. Sí, es que a veces depende mucho la situación en la que estén. Como que más como. Porque, por ejemplo, a veces esa persona ni siquiera está interesada. O a veces esa persona tal vez no es creyente. O sea, puede haber muchos factores, ¿no? Pero primeramente aquí depende de la condición del corazón del afectado o del que espera recibir el perdón, ¿no? O sea, es primeramente Dios. Tú conoces esto, aquello, y es si nace, si Dios pone en ti el ir y buscar, bueno, pues adelante, ¿no? Pero si de repente hay que medir un poquito el panorama, o sea, si esa persona realmente no quiere nada, pues Dios, delante de ti pongo esto y ¿qué? Pues adelante, ¿no? O sea, personas que realmente tal vez no conocen, o sea, ni siquiera lo van a poder entender, o tal vez te van a mandar así como que muy lejos, o sea, así. Ya depende de cada uno si deseas ir a buscarlo. Porque inclusive estuve invitada a un aniversario de una iglesia ya hace 2 semanas y vi a esta persona en la iglesia, estuvimos en ese servicio y aún así, no pude salir a saludar. Sí. Y no es que no la haya perdonado, simplemente como le decía ahorita, me siento más cómoda, mejor cada quien por su lado. Y obviamente tiene que haber un proceso de sanidad, ¿no? Y es bueno reconocer, ¿sabes? Que ahorita creo que todavía soy débil, creo que ahorita todavía estoy en ese proceso de luto en este aspecto de dame chance. Eso es válido, completamente, ¿no? Pero sí que no pase mucho tiempo para decir, ok, aquí está olvidado. Pero es algo que Dios y usted, o sea, esa es la recomendación, ¿no? Pero ya depende de cada uno que tanto quiera, pues, traer esa carga. Porque al final de cuentas es carga. O sea, creo que si algo he aprendido es, no hay como ver a la gente siempre de frente y con la mirada arriba, ¿no? Y no es porque vamos acá como que acá el inflado, ¿no? Pero no hay como, más bien, no deberle nada a nadie, ¿no? Y así tiene que ser con Dios. Prefiero no deberle nada a Dios, o sea, aunque no quede en mí, lo más que se pueda, para que cuando sea el momento del juicio yo trato de hacerlo, ¿no? Algo que le comento a los jóvenes a veces, ¿no? De que pues a veces, pues digo, yo vivo en Tijuana, ¿no? Y de repente pues me va a aflojar a venir, ¿no? O sea, entra una pesadez de decir, chin, ya tengo que cruzar la línea. Estamos aquí, pues. Sí, ¿no? Y gracias a Dios me ha dado todo lo necesario para que si no vengo es por mi culpa. O sea, es por mi culpa. Me dio una visa, me dio mi centre y mi carro. Entonces, es más, no tengo ni problema en cruzar rápido. Entonces, cuando no vengas porque realmente yo no quise venir, o porque ya realmente fue ya un problema técnico, ¿no? Pero si luego entra así a mi carne, ¿no? El hecho de ay, tengo flojera. Digo, es normal y natural. Malo fuera que uno sintiera nada, ¿no? Pero es normal, y ya cuando uno se conoce, dice, ok, ahorita nada más
me despabilo tantito, 5 minutos me echo una siesta y o me como algo y vamos. Y ya, cuando salgo de aquí, pues dices, siempre vale la pena estar aquí, siempre vale la pena que no quede en mí, siempre va a haber algo que siempre va, se me fue esa palabra, siempre va a haber algo para que uno no reciba de parte de Dios, siempre va a haber algo opuesto, siempre va a haber algo, un obstáculo, siempre va a haber algo que te quiera robar para... se me fue la palabra. Siempre va a haber un... No, obstáculo es otra palabra, como un pretexto. Siempre va a haber un pretexto para no recibir de parte de Dios. Siempre, 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 siempre. Eso es algo de ley. Por eso, ya cuando lo tienes bien plantado y que llega a pasar algo, es, sí, vamos, sí, sí, estoy cansado, me merezco estar acá, pero es que yo nada más vine, o sea, siempre va a haber algo, ¿no? Entonces ya cuando sabes, es como cuando ya le conoces las mañas a alguien, ¿no? O sea, dices, a ver, ahora va a venir con esto, a ver, ahora va a venir con aquello, a ver, ahora sí como que ya, y ya nada más lo escuchas así como que, está bien, ¿no? O sea, sí. Entonces, y así es con uno, ¿no? O sea, y es porque pues la palabra te confronta, o sea, sabes que es normal que estemos luchando con eso, o sea, es normal. Normal, ya no es normal cuando ya le haces caso a tu carne, que ya te empiezas a perder. Entonces dices, fíjate, ya hay una alerta, ¿no? Y pues bueno, perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal, ¿no? Y de esa misma manera tenemos que aceptar el perdón de la gente, ¿no? O sea, aceptar cuando, pues ni modo, alguien nos hirió, nos lastimó, lo que sea, es así, por más que te esté hirviendo el corazón, lo que sea, es aceptarlo, ¿no? Pero aceptarlo no quiere decir que tengas que continuar una relación con esa persona. Claro, exactamente. Ya también ahí depende. O sea, una cosa es aceptar y decir, aquí ya no nos debemos nada. Sí. Y otra cosa es, por sanidad, apartarse. Exactamente. Exactamente, eso sí es completamente... Sí, porque si conoces bien a esa persona y que te hizo algo, la persona... Y sabes que puede volver a incurrir. Dices, mejor... perdono, acepto tu perdón, pero sí, pues estar con esa persona, una relación con esa persona que sabes que va a volverte a lastimar, es como, porque ya la conoces, ¿no? Pero entonces no quiere decir que... sí, no, o sea, realmente si no tienes... es mejor. Si no tienes por qué tener trato con esa persona, pues, al menos cuando ya es familia... Cuando es familia. Ahí sí ya, ahora sí que... La familia... siempre va a ser la familia, ¿no? Y ahí es donde ya Dios también trata con uno, porque la familia en lo personal, que no es creyente, hay quienes son muy pasivos y respetan, pero hay quienes son siempre pum, y pum, y pum, y siempre, y siempre, y siempre. Pero por experiencia propia, si uno permanece, es donde ya la gente puede ver, dices, es real lo que vive. Y siempre va a haber un fregón en la familia. Y en todos lados, ¿no? El que siempre te está... Pero eso yo lo veo como una manera de que es lo que nos va afilando. Es lo que nos va afilando y decir, yo sé en quién estoy cimentado. Entonces, simplemente es, ámalo. O sea, es fácil amar a los que nos aman. Pero también Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos. Entonces, yo no lo dije, ahí está escrito. Sí. Entonces, es lo que vamos, es lo que nos va forjando, ¿no? Qué padre sería que, pues ya todo estuviera bonito, ¿no? Pero es lo que nos va también formando. Y a veces eso pasa hasta incluso dentro de la iglesia. O sea, a veces en la iglesia hay de todo, pero es parte de un cuerpo vivo, un organismo vivo. Entonces, pues, yo lo veo siempre como un reto de decir, bueno, pues, si no podemos llevarnos bien, pues voy a ver si yo puedo ganarte en cuestión de
pues sé mi amigo, ¿no? No, o sea, ni modo, o sea, pues qué padre que todo fuera bien a la primera, pero Sí. no, a veces hay cosas que, hay personas con las que tenemos muy cerca y que por X o Y no hay una buena comunicación. Y ahí es donde, pues, si no es creyente, pues uno sabe que tiene que darte testimonio. No religiosamente, sino es decir, ámalo. O sea, amar cubre el amor cubre multitud de pecados. El amor todo lo puede, todo lo soporta, y no nada más con tu pareja. Es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están, y con esos dos mandamientos tenemos para morirnos y seguir chambeando, ¿eh? Amar a tu Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, o sea, ya. Ni para qué meternos más en la palabra, ¿no? Y dice, 4 pasos para perdonar, ¿no? Uno, pues también es decidirlo, ¿no? Dice, pedirle al Espíritu Santo que me revele que debo perdonar, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que trae rencor, ¿no? Que trae sentimientos, ¿no? Y a veces ni siquiera, o sea, está amargada por el pasado, ¿no? Y el presente es algo que, pues, es el reflejo, ¿no? Entonces, que el Espíritu nos revele, ¿no? Que tenemos ahí guardado e incrustado. 2, confesar cada pecado específicamente, o sea, de una manera en la que reconozcamos, sepamos qué es y nos va a ayudar para no volver a incurrir en eso. O sea, es ya perdoné esto y cuando vuelva otra vez a mente, pues eso ya no aplica a mí, ¿no? 3, restituir al ofendido cuando esto sea posible. Es a lo que veíamos, ¿no? Cuando está en ambos el decir, ok, perdonamos, y tal vez lloran, tal vez hay una sanidad de ambos, o sea, aquí no pasó nada, Dios obró, pero humildad y todo, seguimos. Pero cuando alguna de las dos partes no quiere, simplemente tú dices, yo te perdono, perdóname, si no quisiste, pues, si no es cristiano, pues, se entiende. Si es cristiano y no quiere perdonar, pues, quién sabe a dónde está, a dónde está asistiendo, ¿no? Entonces, pues dices, aún así, pues te perdono y pues discúlpame, ¿no? Y te vas, ¿no? O sea, ya no, cuando un creyente no entiende esto, dices, pues entonces me salgo, ¿no? O no sé qué está haciendo, ¿no? Luego el 4 dice, por fe, aceptar el perdón de Dios, ¿no? Que también a veces es algo que nos cuesta, ¿no? Ser perdonados por Dios cuando incurrimos en lo mismo, ¿no? O cuando ya realmente es algo que ya habíamos pedido perdón y decir, chino, pues otra vez hay que ir, y dices, bueno, pues. O cuando te alejas incluso de Dios, ¿no? Dices, chino, pues a veces no te sientes digno de regresar, ¿no? ¿Sabes qué? Pues, de todos ni somos dignos de nada. Entonces, ¿no?